Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a analizar el efecto Zeeman, el cual investigamos yo y mi compañero Juan. Para esto vamos a iniciar con una pequeña descripción del fenómeno, el cual se refiere a el hecho de que las líneas espectrales de una fuente de luz, en presencia de un campo magnético fuerte, se divide en ciertas componentes, de modo que mientras mayor sea la separación entre las líneas, mayor es la intensidad del campo magnético en cuestión. Este fenómeno tuvo sus orígenes en el análisis que se llevó a cabo en las manchas solares sobre la superficie del Sol, debido a este efecto que se analizó de la separación de líneas espectrales. A nivel atómico, cuando un electrón experimenta una transición entre dos estados, nosotros sabemos que se emite o absorben fotones con una cierta energía resultante. Si nosotros estudiamos estos estados a nivel atómico, tenemos entonces que estas transiciones se llevan a cabo siguiendo las leyes de selección establecidas por la mecánica cuántica para los momentos de spin, momento angular orbital y momento angular total respectivamente. También tenemos una influencia por parte del momento del número cuántico vinculado a la componente de momento magnético. De modo que el efecto Zeeman se da cuando los átomos se colocan en un campo magnético intenso y se produce una alteración del momento angular, de tal modo que los valores permitidos respecto a la dirección de las líneas de inducción del campo magnético también se asocian a diferentes energías, lo que trae consigo un desdoblamiento de los niveles atómicos de energía y por lo tanto esta separación de las líneas de espectro de emisión. Para entender este fenómeno se lleva a cabo un experimento en el cual se somete una lámpara de vapor de mercurio a un campo magnético intenso, dado este arreglo que tenemos aquí. Tenemos una bobina, la cual es sometida a través de este equipo, que en este caso tenemos una fuente de campo magnético, de tal modo que a través de hacerla pasar a través de estos elementos ópticos, que en este caso tenemos una lente convergente, un polarizador y una cámara, podemos detectar unos ciertos patrones de anillos, los cuales se ven influenciados bajo la presencia del campo magnético, de la siguiente manera. En este caso, se obtienen imágenes, las cuales se analizan a través de este software que tenemos aquí, que es el software FijiMagic, con el cual se obtienen gráficas de intensidad para los píxeles contraposición a lo largo de una línea trazada. En este caso, esta imagen que tenemos aquí corresponde a la gráfica e imagen de las líneas para un campo magnético nulo, es decir, igual a cero. En el caso de acá tenemos lo mismo, pero para un campo de magnitud de 967 militeslas. Y no solo eso, se obtuvieron otras cuatro imágenes que corresponden a 752, 866, 1047 y 1123 militeslas respectivamente. Haciendo un análisis geométrico como el que se plantea en esta diapositiva, se determina este factor epsilon, que es la relación que hay entre las distancias de separación de los anillos involucrados. Una vez teniendo estos cálculos con respecto a los datos implementados, se procede a hacer un análisis de la gráfica de la relación epsilon contra el campo magnético de la siguiente forma. De modo que al hacer un ajuste de mínimos cuadrados podemos darnos cuenta que la pendiente que se calcula para esta gráfica nos da un total de 0,002 militeslas, lo cual pues nos habla acerca de un nivel de exactitud bastante alto. De modo que, en conclusión, la aplicación de un campo magnético intenso sobre una lámpara de vapor de mercurio provoca un desdoblamiento de líneas espectrales. De acuerdo a las predicciones de la mecánica cuántica, ante estas condiciones pues podemos observar que existe un triplete de líneas de efecto Zeeman para el mercurio y se prueba que la componente central de este presenta una polarización lineal, mientras que los anillos exteriores presentan una polarización circular. Entonces, ese experimento nos ayuda a entender cómo se lleva a cabo el efecto Zeeman de una forma cuantitativa. Eso sería todo de mi parte. A continuación procederíamos a ver el efecto Quanda con mi compañero Juan. Hola, ¿qué tal? Nosotros hicimos la investigación acerca del efecto Quanda. Baltasar Guevara, Juan Arnulfo y Martínez Abarca, Diego Antonio.
Para empezar debemos de saber a qué se refiere el efecto Coanda, que la verdad es un efecto un poco simple. Es el resultado de la fuerza que ejerce un medio, en este caso atmósfera, sobre un jet, que es un flujo a una velocidad. El efecto Wanda se puede resumir en que cualquier fluido que se mueva sobre una superficie curva se adhiera a la misma en su movimiento. Esto es debido a que hay una disminución en la presión entre la superficie y el jet. Gráficamente se puede ver en dos dimensiones, así como esta ilustración. El objeto morado es la superficie con una curvatura y la franja gris es el jet de aire o agua, si se quiere ver. Nos podemos dar cuenta en la ilustración inferior que hay una línea sombreada. Tal línea sombreada es la diferencia, el cambio en la presión. Es lo que hace que se adhiera a la superficie este jet. Para resolver este problema nos valimos de las ecuaciones de Navier-Stokes-Duhem, que son estas que están viendo, pero vamos a despreciar el último término, que corresponde a la fuerza de viscosidad. El aire y el agua son fluidos no viscosos, por los cuales son despreciables, y las ecuaciones de Navier-Stokes nos quedarían de la siguiente forma, en donde la v significa o simboliza la velocidad del fluido y v es la fuerza del medio sobre el fluido. Al resolverlo, para esa primera situación en dos dimensiones, en x y y, vamos a considerar estos elementos. El vector v nada más tendría componentes en x y y la velocidad solamente tendría una componente en x. Al resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, nos quedan estas tres ecuaciones en x, y, z, donde z pues se desprecia porque no lo estamos considerando, y en x y y no se eliminan. En y nos queda que hay un gradiente de presión debido a la fuerza del medio, ¿no? Que es, en este caso se podría ver como las líneas rojas, y en X también hay una fuerza del medio, pero a esta se le resta la variación de la velocidad, ¿no? La aceleración del flujo. Esta ecuación en X, la variación en X es en especial curiosa porque nos indica un fenómeno que pues nosotros estamos acostumbrados o podríamos prever, ¿no? Que es que si el flujo va muy rápido, no se alcanzaría a adherir, ¿no? Sería más fuerte o sería más grande esta variación en la velocidad que la fuerza que ejerce el medio, ¿no? En este caso, Vx. Nosotros hicimos un experimento que consiste nada más en utilizar una secadora de cabello y una esfera de unicel. El procedimiento es simple, se conecta la secadora y se pone con cuidado la esfera. Tenemos un video, tenemos que tener especial atención en que en el momento en el que se pone la esfera, primero se deja y fluctúa su posición en Z y aparte rota aleatoriamente, no rota en un sentido específico, rota en un sentido y después cambia a otro sentido. No importa realmente, ahorita vamos a ver por qué pasa esto. Igual vemos cómo fluctúa en Z. Al utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes, en este caso, como estamos en tres dimensiones, pues íbamos a considerar la componente z del vector b y en ese sistema en específico, la velocidad va dirigida en la dirección z. Al resolverla, nos tenemos estas tres ecuaciones, las cuales nos indican que en el plano XY, el gradiente de presión es el mismo si en una situación ideal donde Bx sea igual a By. Esto nos indica que
como es una simetría esférica, si nos ponemos de un lado de la esfera y del otro lado, en el lado posterior, exactamente a la misma altura, hay una otra fuerza que lo empuja hacia adentro. O, y bueno, eso se aplica en toda el área de la superficie de la esfera inferior, ¿no? Realmente lo que vemos es pues una cosa parecida a esto. El flujo se adhiere a la esfera y pues la variación en presión pues es la misma en toda la simetría. Por eso es de que se queda estática en X y Y, no en el plano XY. Sin embargo, en Z no se anula. La fuerza del medio no se anula completamente con con el cambio de la velocidad en Z. Como vimos en el video, al principio se fluctúa porque intenta llegar al equilibrio. Ya cuando llega al equilibrio, se intenta quedar en esa posición. No se queda en esa posición debido a que la red eléctrica puede ser que fluctúe y a su vez el motor que gira también fluctúe, entonces la velocidad no es constante. Esa cosa hace que fluctúe en Z. Además, en X y Y, o en el plano XY, como Bx no es igual que By, existe fluctuaciones. De repente es más fuerte o es más grande el gradiente de la presión en una dirección que en otra y es lo que incentiva a la esfera a rotar en una dirección. Pero un instante después puede variar esa fluctuación. Puede ser que By sea más grande que Bx y entonces rota en otro sentido. Es por eso que no rota siempre en un sentido, sino que rota en un sentido y después aleatoriamente rota en otro sentido y así, porque esta variación no estamos en un flujo, en una atmósfera ideal y puede haber ráfagas de viento no perceptibles que hacen que rote aleatoriamente. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias.